No soy un tibio, tampoco un zurdo, soy liberal, liberal, liberal. No soy un tibio, tampoco un zurdo, se viene avanza libertad. No soy un tibio, tampoco un zurdo, soy liberal, liberal, liberal. No soy un tibio, tampoco un zurdo, se viene avanza libertad. Muy buenos días, Alejandro Racés, Jorge Fontevecchia, los saludo, un gusto conversar con usted. Primero, qué paradoja, ¿no? Que esta versión de lo que era Bella Ciao, que era antifascista, se utilice ahora para la extrema derecha. Hola Jorge, sí, qué recibimiento, semejante tema, ¿no? Porque pensando en hacia dónde iría, ¿no? Es decir, si es una canción que uno toma a los partisanos o también un revival del fascismo, ¿no? Quiero ir al punto de un artículo que leí de usted que me parece que puede hacer luz para tratar de entender algo que mucha gente se pregunta: ¿cómo puede ser que frente a un ajuste económico de tal magnitud el presidente mantenga altos índices de aprobación? Y me parece que usted ponía foco en algo, podríamos decir, atávico casi, sin ninguna duda religioso y mítico, de la idea del sufrimiento para luego tener un resultado, lo que en Estados Unidos se vulgariza no pain, no gain, sin dolor no hay triunfo, no hay ganancia, la idea mítica del cruzar el desierto para encontrar del otro lado el paraíso, podríamos decir. ¿Es posible que esta idea mítica, religiosa del sufrimiento esté operando a favor de la comprensión y la tolerancia que recibe Javier Milei por parte de los votantes? Creo que hay algo de esa idea religiosa, ¿no?, que plantea de redención el presidente. Ahora, a mí me parece que hay una cuestión ahí que, si bien en todos los países, podríamos decir en todas las democracias, se está pensando también en esta suerte de, digamos, de endurecimiento de discursos, podríamos decir autoritarios o fascistas o de derecha. La Argentina tiene una particularidad ahí, ¿no? Es decir, en la democracia nosotros hemos vivido situaciones que colocan a la economía y por ende a la cultura, ¿no?, tomando a la economía como una manifestación de la cultura, en una suerte de situación de posguerra, porque si usted piensa en los indicadores económicos de los últimos años en la Argentina, usted no encuentra otro país que no haya vivido una situación cataclísmica desde el punto de vista de guerras civiles o otro tipo de guerra que tenga semejante destructividad, ¿no? Entonces, me parece que eso un poco favorece esa tolerancia que tiene la gente al ajuste, porque si vemos los índices de popularidad del presidente, son bastante similares a los que tuvieron los inicios de otras presidencias. Lo que efectivamente llama la atención es, prometiendo semejante esfuerzo, con un discurso, digamos, que muchas veces plantea una suerte de certeza y decisión, y que a veces impresiona como cruel, porque la gente lo sigue tolerando. Y a mí me parece que habría que pensar que la Argentina, nuevamente la sociedad argentina, como otras veces en estos 40 años, llámese Plan Bonex, hiperinflación previo convertibilidad, llámese corralito, corralón y especificación asimétrica y la crisis del 2001, y esta que en términos cuantitativos es un trauma gigantesco en términos económicos, bueno, pareciera que esa promesa todavía tolera índices muy grandes de popularidad del presidente, ¿no? Estamos hablando igual de solo 5 meses. Sé que es un pecado mortal pasar del uso del psicoanálisis individual al social, pero ¿qué explicación usted le da a esa capacidad de la Argentina de sufrir y volver a sufrir y volver a sufrir y volver a sufrir? Yo ahí pensaba en dos cuestiones. Primero, efectivamente, la espera, ¿no? Es decir, el sistema político, por lo menos de estos 40 años, en ese sentido, pensando también en la cuestión de la paciencia estratégica, la verdad es que la sociedad argentina, en términos de una resolución de sus conflictos, sigue esperando, ¿no? Tiene esa paciencia, y creo que también, en un sentido,
tiene esa suerte de ilusión depositada en un sistema político después de lo que fue la tragedia de la última dictadura, ¿no? Es decir, que yo creo eso cada vez menos, pero sigue siendo un inicio de esta estabilidad. Y por otro lado, creo que tiene que ver con esa fortaleza de la democracia nuestra. Ahora, la pregunta que usted me hace es ¿por qué frente a situaciones de frustración donde la gente sabe, ¿no? Podríamos decir, en todos los sistemas políticos la gente sabe que un poco de mentira hay, pero ¿por qué tolera tanta mentira? Y bueno, yo creo que ahí está un poco la explicación de Milei como fenómeno, ¿no? Es decir, esa idea de rompamos todo de una manera, por ahora, bastante democrática, ¿no? Porque fue un estallido. Ahora, en términos psicoanalíticos, usted me pregunta ¿por qué uno espera? Y no tendríamos que pensar ahí el porvenir de una ilusión, ¿no? En términos de lo que podría ser también el discurso presidencial. Cierta ilusión todos guardamos. El tema es qué magnitud tiene esa ilusión y cómo sostenemos otras partes, porque solo de ilusión no vive el hombre, ¿no? Pues es un mecanismo, podríamos decir, de supervivencia para poder levantarse de la cama. Y bueno, yo pienso que tiene que ver con investir un proyecto, Jorge. Es decir, es intolerable la vida humana sin investir un proyecto. Y en ese sentido lo que usted dice, levantarse de la cama, es hay que vivir, hay que investir algo. El presidente en ese sentido, más que libertario, pensando la canción que nos introdujo, plantea una suerte de también utopía, ¿no? Ahora, acá tenemos un problema porque el sistema político argentino, por lo menos las últimas experiencias, son discursos totemizantes, ¿no? Porque yo diría el cristinismo y el kirchnerismo con su suerte de totemización del Estado, en el sentido de una suerte de sociedad perfecta en términos de un Estado que todo lo podría, o el presidente actual con esa idea de que el mercado lo podría todo, también totemizan, y yo diría son poco liberales, ¿no? En el sentido de que justamente una de las cuestiones del proyecto liberal es tratar de evitar esos proyectos de mundo perfecto y habilitar un mundo mejor. En ese sentido yo creo que el sistema político argentino está dando pasos para de alguna manera acotar esa idea totemizante, como fue también la discusión en el Congreso o la espera de la Corte Suprema. Es decir, hay en la sociedad también una idea de, bueno, hagamos algo mejor y salgamos de ese discurso utópico y totemizante del mercado, en este caso, y antes fue el Estado, ¿no? Muy interesante hablar con usted. Le agradezco mucho, Alejandro, hacer su tiempo para con nosotros y nos mantenemos en contacto. Gracias a usted, Jorge. Acabamos de hablar con el psicoanalista y politicólogo Alejandro Racé. Marcha el